Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, replicó Jesús. Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí: entonces, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. ¿Qué de nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido?, comenzó a reclamarle Pedro. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este mundo: casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en la vida venidera, en la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos, y los últimos primeros. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura, hermanos. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, el pasaje que hemos leído en esta oportunidad es la continuación del relato que vimos la semana anterior, en la cual aquel hombre que había llegado muy efusivo, corriendo, arrodillándose delante del Señor, diciéndole: maestro bueno, tuvo que recibir una lección del Señor cuando le dijo que si él quería ser perfecto, lo que tenía que hacer era vender todo lo que tenía, repartirlo entre los pobres, seguirlo a él. Le dijo el Señor que esa era la manera de tener tesoros en los cielos. Y vimos el resultado con el cual finalizábamos la semana anterior, y es que el hombre se entristeció mucho cuando escuchó la demanda del Señor, y siendo que tenía muchas riquezas, él no quiso desprenderse de ellas, sino que se fue triste, y obviamente pues no pudo seguir al Señor, porque la demanda que él le había puesto para él era inalcanzable. Dijimos que la lección fundamental que se desprendía de esa historia, y que contrasta con el tema de los niños que el Señor había mencionado anteriormente cuando los había recibido, y que el Señor dijo que el que no se haga como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. La lección era que la dificultad que los seres humanos tienen para desprenderse de lo que sea. En el caso de este hombre rico, como era rico, era de sus riquezas, ¿no? Habrán otras personas que lo que tienen que desprenderse pudiera no ser, hermanos, nada relacionado con cosas materiales. Pudiera ser que se tratara de una actitud, de una conducta, de un vocabulario, de una amistad inconveniente o de una relación inadecuada. Entonces, hay diversas demandas que el Señor pone para cada persona, dependiendo qué es aquello que le estorba
o le hace daño. Y el tema es que si no existe la capacidad de desprenderse de lo que sea, de lo que el Señor nos pide que nos desprendamos, entonces Él dijo: no podrá entrar en el reino de los cielos. El hombre se fue y no quiso seguir al Señor. Entonces hemos leído ahora en el versículo 23, donde iniciamos la lectura, que el Señor se quedó viendo alrededor donde estaban sus discípulos, y entonces les comentó: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Este pensamiento, hermanos, de que a los ricos les es difícil entrar en el reino de los cielos, se va a repetir 3 veces en un espacio de unos 2-3 versículos, lo cual es inusual, porque son demasiadas repeticiones. Y también, hermanos, porque en el tiempo antiguo, cuando las escrituras eran manuscritas y en materiales que podía ser papiro, podía ser un pergamino. El papiro es de origen vegetal y por eso dura menos, y el pergamino es de origen animal. Son las pieles de los animales secas, el cuero, diríamos, sobre el cual se escribía. Pero tanto lo uno como lo otro, hermano, era caro. Pero más caro era la persona que tenía que escribir o tenía que copiar determinado documento. Por eso es que todos los textos de la escritura, porque todos fueron manuscritos, a lo mejor usted lo ha notado ya, que tienen mucha economía de lenguaje. Y se le llama economía de lenguaje a cosas que quizás a nosotros nos tomaría mucho tiempo expresar o escribir. Ellos lo decían en 1 o 2 versículos. Por eso es de que las historias en la Biblia avanzan rápidamente. Fíjese que la historia de Jonás, por ejemplo, que nosotros la tenemos tan viva, tan presente, y que si yo le dijera a alguien: hermano, cuéntenos la historia de Jonás, le aseguro que menos de 15 minutos no le va a tomar. Pero toda esa historia, el libro de Jonás lo sintetiza en un capítulo, que es el 1 del profeta Jonás, y que no es largo. Es decir, si nosotros leemos la historia o leemos el capítulo 1 de Jonás, que ¿dónde está la historia? No sé, eso nos puede tomar 4 o 5 minutos, es decir, por lo menos una tercera parte de lo que nos llevaría a estarlo expresando. Entonces, por eso es de que las repeticiones en la escritura son significativas, como ocurre acá, que no solo se repite 2 veces, sino 3. Porque son indicios que nos están diciendo de que algo está ocurriendo acá. Bueno, y no solo es el tema de la repetición, sino que la reacción de los discípulos. Porque primero, en el versículo 23, el Señor hace la primera afirmación: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Tenemos la reacción en el versículo 24. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Ante ese asombro, Jesús reitera la segunda vez: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Si usted tiene la Reina Valera, añade una frase que es: qué difícil es entrar en el reino de Dios a los que tienen riqueza, que es una variación que no se encuentra en los documentos más antiguos y las familias de manuscritos más confiables, como lo he explicado en otras oportunidades. De seguro, hermanos, esa frase fue añadida en copias posteriores con el objeto de ponerle cierto equilibrio a lo que el Señor está insistiendo, que obviamente es referido al tema de los ricos, aunque en esta segunda oportunidad Él lo dijo así de manera general, y de manera general lo va a tratar después. Pero cuando el Señor les dice eso, de que es difícil entrar en el reino de Dios, usa en el versículo 25 una figura
que es una hipérbole. Una hipérbole, hermanos, es una figura literaria en el cual se exagera algo precisamente para darle relevancia. Pero el valor de las hipérboles es que precisamente como son una exageración, nos impresiona y no se nos olvida. Y así es como el Señor, hablando hiperbólicamente, dice en el 25, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Esas palabras que Jesús está diciendo ahí, hermanos, yo estoy bastante seguro de que usted las conocía incluso antes de que en alguna ocasión usted leyera por primera vez la Biblia. Y es que la frase que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos, se nos queda y se nos graba precisamente porque uno se imagina, ¿no?, el camello, que aunque no tenemos camellos en El Salvador, pero suponemos por fotos, por dibujos, a veces en películas aparecen camellos y sabemos que un camello es más alto que una persona, que un ser humano. Entonces, ¿cómo un animal de esas dimensiones va a pasar por el ojo de una aguja que, bueno, hasta nosotros, hermanos, tenemos dificultades cuando tenemos que pasar la punta de un hilo dentro del ojo de una aguja? Nos cuesta. Y ahí está la gente que lo unta con saliva y está probando una y otra vez y otra vez. Entonces, si cuesta pasar el hilo, cuanto más no costará pasar el camello. Entonces es tan chocante la idea que se nos queda de memoria y nunca la hemos olvidado. Y como le digo, hasta personas que nunca en su vida han leído la Biblia saben de alguna manera de esta frase. Eso es lo que el Señor buscaba con este tipo de figura literaria, la hipérbole, es decir, es una exageración para enseñar una verdad. Precisamente es tan chocante que en el devenir del cristianismo hubo intentos por tratar de suavizar la figura del Señor. Y así es como ahí por la Edad Media surge un teólogo que es conocido como católico, aunque en ese momento decir que había iglesia católica más es un decir, porque apenas estaban dando los elementos que siglos después habrían de dar como resultado lo que hoy nosotros llamamos iglesia católica. Pero Tomás de Aquino, que así se llamaba este teólogo, que aportó muchísimo desde el punto de vista filosófico y teológico para continuar construyendo ese elemento o esa institución que vino a devenir en lo que, como le digo, hoy conocemos como Iglesia Católica. Entonces él es el que inventó la idea de que en Jerusalén había una puerta que llamaban la aguja y que era una puerta de baja estatura, y por lo tanto cuando los camellos tenían que pasar a través de esa puerta, los camellos tenían que arrodillarse y pasar de rodillas para poder atravesar por la puerta de la aguja. El problema, hermanos, es de que arqueológicamente nunca se ha encontrado que haya habido, o sea, ni arqueológicamente ni históricamente nada, ningún indicio ni ningún documento de que haya habido una puerta en Jerusalén que se llamara de la aguja. O sea, no existió. Tomás de Aquino hizo esto porque para la época de él ya la iglesia había desarrollado la enseñanza que tiene hasta el día de hoy del tema de la penitencia. Porque usted sabe que dentro del catolicismo romano, cuando un fiel católico confiesa sus pecados y lo hace delante de un sacerdote, entonces el sacerdote lo que le establece es una penitencia. Y la penitencia normalmente, hermanos, casi siempre, ¿verdad?, consiste en rezar algunos Aves Marías, algunos Padres Nuestros,
dependiendo de la falta. Entonces el sacerdote dice, mira, tienes que rezar 4 Ave Marías y 3 Padres Nuestros, o tienes que rezar 7 Aves Marías cuando ha sido un pecado muy grave, ¿verdad? Y 2 Padres Nuestros. Entonces, ahí va la persona y hace la penitencia, es decir, está repitiendo esas oraciones, y cuando ya lo ha completado, entonces la idea es que esa penitencia borra el pecado que esa persona fue a confesar con el sacerdote. Entonces, como ya existía en la época de Tomás de Aquino la idea de la penitencia, eso es lo que él quería enfatizar, porque entonces lo que era ya una ilustración que él estaba cambiando, porque él decía, así como el camello tiene que ponerse de rodillas y pasar de rodillas por la puerta de la aguja para poder entrar en Jerusalén, también el que ha pecado tiene que hacer penitencia para poder entrar al reino de Dios. Entonces reafirmaba la doctrina católica. Desde entonces, hermanos, como le digo, eso fue en Edad Media. Estamos hablando ya por el año 900, 1000, por ahí, ¿verdad? Esa idea permaneció. Y yo se la he escuchado incluso a evangélicos, a predicadores, a pastores que hablan de esta enseñanza y la dan por cierta, como que si de verdad existió esa puerta de la aguja, lo cual no tendría sentido, ¿verdad? Porque las puertas de las ciudades, precisamente porque entraban cargamentos y cosas a veces muy altas, eran puertas que primero pues no tenían en la parte de arriba una mocheta, no sé cómo, la parte alta, no, el dintel de la puerta, no lo tenía, sino que eran abiertas totalmente al cielo. Entonces cuando las puertas de las ciudades, de las murallas se abrían, hermano, eran pero altísimas. Entonces pensar que se hubiera hecho una puerta tan ridículamente baja como para que los camellos tuvieran que arrodillarse es un sinsentido, por un lado. Y por otro lado, como le digo, no hay absolutamente ninguna evidencia de que haya existido tal puerta. Entonces lo que hay en esto es un intento de suavizar la poderosa figura que Jesús utilizó, y que por eso es que nos ha quedado en la mente. Pero de lo que el Señor está hablando sin lugar a dudas a través de esa hipérbole es que definitivamente eso es más fácil, pasar a un camello por el ojo diminuto de una aguja, donde apenas con dificultad hacemos pasar el hilo, que un rico vaya a entrar en el reino de los cielos. Entonces, si usted dice, pero mire, pasar un camello por el ojo de una aguja, eso es imposible. Exacto, eso es lo que el Señor está queriendo decir ahí. Y mire la reacción ahora de los discípulos, versículo 26. Los discípulos se asombraron aún más. O sea, si ya estaban asombrados, ahora mucho más. Y por eso le van a hacer la pregunta al Señor: ¿y entonces quién se va a salvar? Entonces el Señor ha reiterado 3 veces la dificultad para que los ricos puedan entrar en el reino de los cielos, y la tercera vez lo hace con esa figura matadora. Eso es lo que tiene asombrados, muy asombrados a los discípulos. ¿Por qué se asombraban tanto ellos? Porque el concepto que había bajo el judaísmo, que para entonces tenía ya más de 2500 años, era, hermanos, que las personas ricas eran las que contaban con el favor de Dios. Entonces la riqueza para ellos era evidencia de la bendición de Dios, y no porque ellos pensaran que era una bendición ser rico. No, lo pensaban porque es lo que la Escritura dice. Cuando la Biblia habla acerca de Abraham, lo presenta como un hombre riquísimo. Cuando habla de Isaac, es heredero de lo que Abraham le dejó. Cuando habla de Jacob, aparte de la herencia de su padre, él mismo genera 2 campamentos cuando viene de regreso de Padán Aram. Job era un hombre rico. David es un hombre rico. Salomón fue un hombre rico. Entonces, los hombres de Dios que tuvieron algún tipo
alguna notoriedad. José en Egipto, o sea, después del faraón era él, es decir, él vivía como un emperador, como un viceemperador. Daniel, allá en Babilonia, o sea, él era miembro de la corte, él estaba en el palacio. Recuerde que cuando jóvenes fueron reclutados para servir al rey Nabucodonosor, la escritura dice que les enviaban la comida y la bebida de la mesa del rey, es decir, ellos compartían los lujos y las comodidades del emperador Nabucodonosor en ese momento. Ese es el modelo de la Biblia. Entonces, para ellos la riqueza era manifestación de la bendición de Dios. Pero hoy Jesús viene y dice que esos ricos, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que esos ricos vayan a entrar en el reino de los cielos. Ahí es donde ellos se asombran y se asombran aún más. ¿Por qué? Porque lo que el Señor les está diciendo es: los que ustedes piensan que son los benditos de Dios, los que tienen la aprobación de Dios, les es muy difícil entrar en el reino de los cielos. Entonces, ahí tiene sentido la pregunta de los discípulos, ¿verdad? Entonces dijeron: ¿quién podrá salvarse? O sea, si ellos que tienen la aprobación de Dios, es más fácil que pase el camello por el ojo de la aguja y no que ellos entren al reino de los cielos. Entonces, los que no la tienen, ¿cómo quedan? Entonces el Señor viene y les da, hermanos, no una palabra de consuelo, sino que el broche de oro, ¿verdad? El último golpe, cuando les dice a la pregunta de Dios: ¿quién podrá salvarse? Responde el Señor en el 27: para los hombres es imposible. Así de sencillo. ¿Quién puede salvarse? Nadie. ¿Por qué? Porque para el hombre es imposible. Jesús dijo que el ser humano se vaya a salvar. Eso es imposible. No puede ser. Entonces, si alguna esperanza los discípulos tenían, hermano, ahí el Señor se la mató de una vez. Entonces, esta enseñanza, hermanos, nos deja ver de que realmente los seres humanos no tenemos nada que hacer para poder recibir la gracia de Dios, para poder ser salvos. O sea, ¿qué vamos a hacer, hermanos, si para el hombre es imposible? Y si usted me dice: no, mire, pero si uno tiene buena voluntad. ¿Qué buena voluntad? El Señor dijo: es imposible. O si usted me dice: no, pero mire, si uno es buena gente, va a la iglesia, trata de hacer lo bueno, se gana la vida trabajando, es respetuoso con los vecinos. No, el Señor dijo: es imposible. Entonces, ¿cómo se puede salvar el ser humano si esta es la condición del hombre? El mismo Señor da la respuesta: imposible para el hombre, pero no para Dios, dice. De hecho, para Dios todo es posible, incluso lo imposible, como salvar al hombre. Entonces, la enseñanza fundamental, hermanos, es: si Dios no nos salva, nosotros no tenemos esperanza. Porque para los seres humanos nos es imposible. No hay manera. Usted puede inventar, hermanos, historias como esa que inventó Tomás de Aquino, ¿verdad? De que de rodillas se le van a perdonar los pecados, y que si usted se raspa la rodilla, si sangra, si se llaga, pues esa penitencia le perdona los pecados. No, es imposible. Eso no va a perdonar ni va a salvar a nadie. Usted puede llevar las penas que quiera, hermano. Por esas enseñanzas es que el catolicismo romano tiene cosas como, por ejemplo, que monjes, frailes se ponen en la cintura el cilicio, que le llaman ellos, que no es otra cosa que alambre, que les daña, se les mete en la piel, les produce supuraciones, sangramientos, infecciones. Y algunos no se conforman con eso, sino que
es alambre que lleva púas, como que si fuera el alambre de púas, ¿verdad? Y eso se lo apretan con todas sus fuerzas en la cintura, y así andan, hermano, días y días y días y días, semana tras semana, porque ellos tienen la esperanza que martirizando la carne, dicen, utilizando mal, ¿verdad?, esta traducción. O sea, lastimosamente, pues así fue traducido el español, ¿verdad?, como carne, cuando debería ser la inclinación pecaminosa o la herencia adámica. Pero como dice carne, entonces ellos lo interpretaron el cuerpo. Entonces, ellos piensan y creen de que haciendo eso van a tener el perdón de los pecados. Ahora, esa herencia católica, hermanos, que por siglos, ¿verdad?, estuvo en nuestro país antes de la llegada del Evangelio, eso permeó en nuestra cultura. Y aunque usted sea un creyente de segunda generación, de tercera generación es posible que ya tengamos, de cuarta no creo, ¿verdad?, a menos de que fuera un bebé. Pero aunque sea de segunda o de tercera o de cuarta generación, hay evangélicos que siguen todavía con ese concepto de la mortificación de la carne. Y por eso es que tienen la idea de que es que si yo voy a una vigilia, cuando regreso a la casa no me puedo dormir, porque si me duermo, entonces pierdo todo lo que gané en la vigilia. O si yo ayuno, cuando rompe el ayuno tengo que comer poquito, porque si como una comida normal voy a botar lo que gané con el ayuno. Pero ¿por qué la gente piensa así? Es el sustrato católico de la idea de que si yo torturo mi carne, torturo mi cuerpo, ahí yo gano con Dios. Pero lo que usted pueda ganar en una vigilia no tiene que ver con que si durmió o no durmió. Lo que tiene que ver es la búsqueda que usted tuvo con el Señor, sus experiencias con el Señor en esa noche, la oración, la palabra que oyó, las experiencias que tuvo en la alabanza. O sea, eso es lo que usted gana en la vigilia. Y si usted llega a su casa y se duerme 20 horas, no hay sueño que le pueda borrar lo que ya ganó de parte de Dios. Ese, hermanos, es un resabio de esa tradición católica. Bien, entonces, pero hoy el Señor está diciendo, no, para el hombre es imposible. Entonces, no se puede, hermano, ganar la salvación ni vigilando, ni ayunando, ni hermano, lo que quiera inventarse, ¿verdad? Colgándose del techo, caminando sobre espinas, metiendo la mano al fuego. O sea, no va a alcanzar la salvación. Porque para el hombre no hay manera, es imposible. Pero para Dios, dijo el Señor, todo es posible. Y eso es lo que ocurre. Como nosotros no nos podemos salvar, es Él el que nos salva. Y es Él, como también lo dice la Escritura, el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Sin que el Señor produzca esa intención, hermano, no hay posibilidades de desprendimiento, ni del hombre rico, ni de nadie. Aunque tal vez de lo que usted tenga que desprenderse sea, no sé, hermano, algo mucho más sencillo, ¿verdad? En el caso de él eran riquezas, pero en el caso suyo pudiera ser, como le decía, una amistad, una forma de pensar, una conducta, un hábito. Cosas que usted sabe que Dios le está diciendo, mira, no está bien eso. Debes desprenderte de eso. Pero esa voluntad, hermanos, de querer desprendernos y de ejecutar el desprendimiento, si Dios no lo hace, nosotros no lo podemos hacer. Por eso dice que Él es el que produce en nosotros tanto el quererlo como el hacerlo. Y esto es lo que había ocurrido en los discípulos. Y mire qué tremendo. Los discípulos se habían desprendido de lo que ellos tenían, que no era mucho, y no se habían dado cuenta. Eso es lo maravilloso de Dios, hermano. A lo mejor, hermano, hermana, usted se ha desprendido de muchas cosas y se desprendió sin tener conciencia que se estaba desprendiendo, sin darse cuenta. ¿Y por qué uno no se da cuenta? ¿Por qué no lo siente que
es un acto de desprendimiento, aunque se está desprendiendo, porque es Dios haciendo lo que para el hombre es imposible. Entonces, cuando los discípulos entendieron que aquí la clave de todo era el desprendimiento, y a lo mejor se acordaron, hermanos, del niño del cual el Señor había dicho: el que no se haga como un niño de estos no va a entrar en el reino de los cielos. Entendieron que el niño, hermano, se desprende. O sea, el niño, viene otro amiguito y le dice: regálame el juguete, y se lo regala. Y luego llega usted: hijo, y el juguete que te regalé se lo di a Juancito, que es el vecino. No, hombre, si eso cuesta $50. Sí, pero como él lo quería. El niño no tiene ese aferrarse, como decíamos, ¿verdad? Para él el desprendimiento es una cosa muy natural. Nosotros somos los que tenemos la idea, ¿verdad?, de lo que es $50. No, si ese juguete, si hubiera sido, hermano, de 50 centavos, que lo regale, ¿verdad? Nosotros somos los que tenemos diferencia. Para él no. Para él juguete es juguete. Entonces, se dan cuenta los discípulos que la clave es el desprendimiento. Y ahí es donde les surge la conciencia hasta hoy de que ellos han dejado varias cosas. Pero hasta hoy se están dando cuenta de eso. Entonces le dice en el 28, Pedro, ¿verdad?, que de nosotros, que lo hemos dejado todo y te hemos seguido. O sea, hasta ahí se está dando cuenta. Bueno, entonces si la clave está en el desprendimiento, entonces, ¿y nosotros cómo quedamos entonces? Que nosotros lo hemos dejado todo por seguirte a ti. Si eso no hubiera sido cierto, ese era el momento, hermano, en que el Señor le hubiera dicho: Pedro, ¿y qué han dejado ustedes por mí? Pero no les dice que no han dejado nada. Al contrario, les hace la lista de lo que dejaron. Les aseguro, dice en el versículo 29, que todo el que por mi causa y la del evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, es el Señor el que está haciendo la lista. No es Pedro ni los discípulos que le están haciendo al Señor el reclamo: mira, esto y esto es lo que dejamos, y entonces nosotros ¿cómo quedamos? Es el Señor. Él sabe que han dejado todo esto, y por eso les hace la lista. Pero mire la dimensión de todo lo que han dejado. En primer lugar, casa. Usted sabe que una de las casas donde Jesús, por lo menos alguna vez, se quedó y cenó, es en la casa de Pedro. Pedro dejó esa casa. Hermanos, otros dejaron hermanas, otros dejaron a su madre, otros dejaron a su padre, como Juan y Jacobo, ¿verdad?, que dejaron a su padre Zebedeo. Hijos, quizás algunos de los discípulos tenía ahí algún hijo, no sé, de 10, 12 años, algo así. Lo dejaron por ir con el Señor. Terrenos, no era que fueran hacendados, ¿verdad?, pero por ahí algunos tenían su parcelita donde cultivaban pepinos. Lo dejaron, ya no cultivaron más, porque el Señor le había dicho: sígueme. Y ellos no anduvieron pensando en nada, ni anduvieron preguntando: ¿y a dónde, Señor? ¿Y por cuánto tiempo? ¿Y cuándo vamos a regresar? ¿Y puedo estar yendo y viniendo? Nada, hermano. Él les dijo: sígueme y les voy a hacer pescadores de hombres. Lo dejaron todo. Bueno, Leví, llamado Mateo, estaba en el banquito donde se recogían los impuestos. Hermano, dice que dejando el banquito, ahí lo dejó y se fue. O sea, ahí dejó monedas, ahí dejó impuestos pagados, abandonado totalmente. Pero de una manera muy natural, muy espontánea, al punto que no habían caído en la cuenta que lo habían dejado. Hasta hoy. Entonces Pedro dice: bueno, desprendimiento es la clave. Entonces nosotros le hemos dejado todo. Hoy que me doy cuenta, si mi pobre suegra ya quedó, ya sana, pero la dejamos. Dejé la casa, y empieza a hacer cuenta de todo lo dejado. El Señor le dice: al que haya dejado cualquiera de estas cosas, versículo 30,
recibirá 100 veces más ahora, en este tiempo. Le está diciendo, lo que hayan dejado, van a recibirlo 100 veces más ahora. Pero usted puede decir, sí, van a recibir 100 veces más bendiciones espirituales. No, por eso es que el Señor aclaró. Dice, recibirán 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, pero van a recibir 100 veces más. Él no está hablando de que tú dejas el terreno y vas a recibir 100 veces bendiciones espirituales. No, está diciendo que va a recibir 100 terrenos. Entonces vea, era la voluntad del Señor que el hombre rico que vimos la semana anterior se quedara pobre y sin nada. Según lo que el Señor está diciendo aquí, Jesús lo que quería es que tuviera 100 veces más, pero lo iba a tener por el desprendimiento. Pero tener 100 veces más, aquello de lo que nos desprendamos aquí, en este tiempo, dijo el Señor, eso es pequeño en relación a lo que viene a continuación. Cuando dice, y en la edad venidera, la vida eterna. O sea, aunque no fuera cierto, hermano, eso de las 100 veces más, que sí es cierto porque el Señor lo dijo, pero si no fuera cierto, no importara si tan solo recibiéramos la vida eterna. Pero no solo nos ofrece 100 veces más en este tiempo lo que dejamos, además la vida eterna. Además, hermano, la vida eterna, como que si fuera poca cosa. Y está hablando de la vida eterna. Y termina el Señor diciendo, pero muchos de los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Como el hombre rico, ¿verdad? O sea, él no va a ser de los primeros. Y los discípulos, que como le digo, hasta hoy se están dando cuenta que lo habían dejado todo, iban a ser de los primeros. Bueno, de hecho, el Señor les dijo que iba a preparar 12 tronos para cada uno de ellos, para que se sentaran con Él y reinar en la era venidera. Entonces, y además, la vida eterna. Por esa causa, hermanos, cualquier cosa de la cual usted se desprenda, primero no fue usted, porque para el hombre es imposible. Es el Señor quien produjo en usted tanto el querer como el hacer. Y el Señor le pide el desprendimiento tan solo, hermanos, para darle 100 veces más. Si usted es creyente de primera generación, es decir que usted anduvo en el mundo y luego vino a la iglesia y conoció al Señor, sin duda usted tuvo que dejar amigos, amigas. No porque la iglesia le prohibiera tener amigos o que usted dijera me voy a deshacer de ellos, sino que lo que hemos explicado otras veces, ¿verdad? Que ya no hay elementos en común. O sea, porque antes uno hablaba lo que ellos hablaban, por eso eran amigos, por eso eran las amigas, ¿verdad? Porque habían intereses en común. Pero ahora, ¿qué pasa? Usted lo que quiere hablar es de la Biblia, de Jesús, que de los dones, que el Espíritu Santo, que la célula acá. Y su amiga de lo que quiere hablar es del rap o del reggaetón, quiere hablar de, no sé, de la cerveza nueva que ha salido. Y usted dice, bueno, ¿y qué es eso, verdad? O sea, ¿cómo va a hablar usted de algo de lo que no tiene sintonía? Y esa persona, ¿cómo va a conectar con usted si no sabe nada de Espíritu Santo, no sabe nada de la palabra, no sabe nada de predicaciones, no sabe nada de la vida espiritual? Entonces, uno dejó amigos, pero fíjese, piénselo en este momento. Ni cuenta se dio usted cuando los dejó. No se dio cuenta. O sea, de repente ya no estaban. Porque usted dejó de ir los viernes o los sábados en la noche a la discoteca o a las
¿cómo se llamaban cuando ponían ahí, hermano, en la calle? La gran bulla y la verbena famosa, ¿verdad? Entonces usted dejó de ir a la verbena, ¿no? Obviamente se rompe el vínculo. Pero la cosa es que usted no se dio cuenta. Pero ¿qué sucedió? El Señor dijo: cualquiera que haya dejado amigos va a recibir en este tiempo 100 veces más. Mire a su alrededor cuántos amigos y amigas el Señor le ha dado. Ahí está. Uno ni imaginó, hermano, ni lo imaginó, ¿verdad?, que iba a conocer a cada uno de ustedes. No los conozco a todos, hermanos, porque siempre está llegando gente nueva a la iglesia, ¿verdad? Pero hay bastantes hermanos y hermanas acá quienes conozco. O sea, nos conocemos desde hace años o décadas en algunos casos. Jamás, hermano, ni usted pensó conocerme a mí, ni yo a usted. Jamás. Pero es la palabra del Señor. Lo que dejen van a recibir 100 veces más en este tiempo. Entonces, que no nos duela. Si somos conscientes de que estamos desprendiéndonos de algo, que no nos duela, hermano, porque 100 veces más nos va a dar el Señor. Y si no nos damos cuenta, pues mucho que mejor, ¿verdad? Porque ese es el espíritu de las cosas, que uno ni cuenta se da. Hay, bueno, hermanos, ¿verdad?, que han tenido que desprenderse de piezas de arte que tenían en sus casas, ¿no?, y que luego se dieron cuenta que eran objetos de idolatría. Recuerdo otro hermano que él era fanático de la música clásica, y tenía, eso fue hace como 25 años, hermano, pero si no estoy mal, él tenía como 5,000 discos compactos eran, que los discos compactos valían 10, 11, 13 dólares, ¿verdad? Imagínense, haga la cuenta, multiplique eso por 4,000, póngale que hayan sido. Pero una fortuna que tenía. Todo lo regaló. Y a una escuela, algo así, porque era una colección. O sea, él era una persona que sabía de música clásica. Entonces no era una colección de cualquiera, ¿verdad?, sino que era por géneros, por artistas, por épocas, por movimientos. Entonces era un tesoro. Lo donó, si no estoy mal, a una escuela, algo así me contó. Pero cuando eso se da, o uno se desprende con ese gozo, con esa pasión por el Señor, hermano, uno ni cuenta se da ni le duele. Y el Señor dice: te voy a multiplicar 100 veces más. Amén, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar, pero antes de hacerlo, yo quiero, hermanos, invitar, si hay con nosotros algún amigo o amiga que todavía no ha recibido al Señor Jesús como su Salvador. Yo quiero invitarle para que usted pueda hacerlo ahora. Y para hacerlo, simplemente póngase en pie en el lugar donde se encuentra. No se preocupe ni se enfoque en el hecho: es que yo voy a tener que dejar esto y dejar aquello y dejar tal cosa y dejar tal otra. Pero cuando en nosotros surge la pasión por seguir al Señor, por amarlo, nos va a ocurrir como a los discípulos, que ni cuenta se dieron que habían dejado todo. Pero el Señor sí se había dado cuenta. Él tenía la lista completa de lo que habían dejado, y les dice: van a recibir 100 veces más en este tiempo, y además la vida eterna. Con solo la vida eterna que el Señor nos diera, hermanos, dichosos nosotros. Pero además nos promete 100 veces más cualquier cosa de la que nos desprendamos por amor a Él. Hay alguien que quiere ahora entregar su vida a Jesús. Eso es lo primero que hacemos: desprendernos de nosotros mismos, desprendernos de nuestra vida. Le entregamos nuestra vida débil y pasajera al Señor,
y es lo que nos da vida eterna, que es más de 100 veces nuestra vida temporal. ¿Hay alguien que quiere recibir a Jesús? Puede ponerse en pie o levantar su mano ahí donde está, con confianza. Levante su mano. Lo que queremos es orar por usted, y por eso le pedimos levantar la mano, para saber si hay alguien que necesita hacerlo. También si hay algún hermano o hermana que necesita reconciliarse con el Señor, hoy es su oportunidad. Levante su mano también y vamos a orar en este momento. Hermanos, que el Señor nos ayude y nos dé su gracia para poder dejarlo todo. Jesús vio fijamente al hombre y dice la Biblia que lo amó, y como lo amó, le dijo: pues solo te falta dejar lo que tienes y tendrás tesoro en los cielos, y luego ven, sígueme. Es lo mismo nos dice a nosotros, porque nos ama. Nos dice: despréndete de lo que yo te pido y sígueme, y tu tesoro será grande. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tú siempre nos animas a buscarte, a seguirte, sabiendo, Señor, que en ti encontramos tesoros mayores que los que este mundo o nuestra fuerza pueda darnos. Tú puedes darnos hasta 100 veces más, y además la vida eterna. Y por eso, Señor, con gozo te seguimos y oímos tu voz, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.